y pues esperando que Dios nos hable a todos, ¿verdad? Los pastores pues andan en unas merecidas vacaciones, así es que por eso los echamos de menos ahorita. Pero sabemos que Dios está aquí, en medio de donde haya 2 o 3, y pues aquí habemos más. Así es que no se apuren. Déjenme le prendo aquí. Y pues es una muy buena oportunidad el poder estar aquí para compartir esta palabra que yo espero pues sea de bendición para todos. Y ahorita pues se van a ir dando cuenta de lo que vamos a ir hablando. Le puse por título Fe y sabiduría cuando comprendemos el principio de autoridad. Está muy largo el título, pero ahorita vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando porque para poder atender a este principio de autoridad se necesita fe y vamos a recibir sabiduría. Fe y sabiduría cuando comprendemos el principio de autoridad. Y pues cuando tocamos el tema de autoridad o principio de autoridad, pueden suceder 2 cosas, o a lo mejor más, pero principalmente estas 2. Una, o nos asustamos porque creemos o conectamos esta palabra con autoritarismo, dictador, gente que va a poner su pie sobre nosotros y todas esas cosas. O lo contrario, que nos sujetamos y que respetamos a la persona que nos han dicho que va a estar en nuestra autoridad, ¿verdad? Entonces, en este tema a veces no nos gusta escucharlo porque pensamos, ay, ya van a empezar a hablar de autoridad y ¿saben una cosa? El corazón del ser humano es muy traicionero, vamos a decirlo así. Estamos expuestos a inclinarnos a lo malo, al pecado, todos. No digo que nada más yo o ustedes, todo el ser humano. Y cuando escuchamos hablar de autoridad, uy, como que si se encendiera ahí algo que no nos gusta. Y por ejemplo tenemos a Lucifer, que es el primer ejemplo del que encontramos que se rebeló, ¿verdad? Él quiso también tener autoridad, él quiso también ser honrado y servido. Y pues yo quisiera que prestemos atención porque muchas veces este tema nos puede a lo mejor confundir o a lo mejor pensar, sí, yo quiero autoridad para que todos me sirvan a mí. Y confundimos, pero no me voy a adelantar. Entonces, yo espero que ustedes en este lugar o en este caso no pensemos que este es un tema que nos va a hacer mal. Al contrario, ahora que hemos estado grabando el programa de carácter, si ya lo escucharon, ¿verdad? Por ahí el 26 o el 27, se habla de algo de esto. Y ahí fue cuando me nació el poder compartir con ustedes este tema, pero de una forma más directa y sencilla. Y es que este tema es de grande importancia y muy trascendental en la vida suya y mía. Desde que nacimos estamos bajo autoridad. Un bebé no se vale por sí mismo. Ahora que nazca la bebecita, ¿de quién va a depender? Pues de sus padres, que son su autoridad. Ellos son los que le van a enseñar, cuidar y todo. Entonces, toda nuestra vida, todo ser humano estamos expuestos al principio de autoridad. ¿Y qué mejor conocerlo, dominarlo, para poder tener esto que dice el título, fe y sabiduría, cuando comprendemos el principio de autoridad?
Muy bien, pues vamos a la lectura. Le pedí a Edson si nos pone por ahí Lucas 7 del 1 al 10 en la versión lenguaje actual, y la voy a leer para acá para no mover esta. Ahorita como quiera voy a estar tocando la versión Reina Valera, pero en esta pues está un poquito sencillo el lenguaje, por eso quise que lo veamos por ahí. Lucas capítulo 7, usted puede buscarlo por ahí en su Biblia, versos del 1 al 10. Vamos a ver qué dice. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Capernaum. Allí vivía un capitán del ejército romano, que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a uno de sus jefes a unos jefes de los judíos, en la otra versión dice ancianos, para que lo buscaran y le dijeran: por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además le rogaron: por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaba cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y le dijo a quienes le seguían: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Vamos a orar. Dios mío, agradecemos este momento que nos das para meditar tu palabra. Tu palabra es bendita, pero que sea bendición a nuestro corazón es lo que hoy te pedimos. Gracias por encaminarnos hacia este tema, porque sé que es tu voluntad el que escuchemos y aprendamos de él. Gracias te damos y bendice cada vida de los que estamos hoy aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues, como se dieron cuenta, este tema de este hombre, en la versión de Mateo se le dice centurión, y este tema nos enseña y nos da con mucha claridad todo el caminito o cómo se lleva a cabo una autoridad. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera mencionarles lo que nos dice Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si partimos de este punto en ver la autoridad, sabemos que esa viene de Dios. La fe es muy importante porque a través de la fe nos va a ayudar a poder comprender realmente este principio. De hecho, estos días pasados, ya van varios días, ¿verdad?, que hemos estado platicando estos temas en el ámbito allá afuera, secular, vamos a decirlo así, en el ámbito de las empresas, de los trabajos y así. Y al final de todo yo comentaba con una de mis hijas, le digo, ¿sabes?
el tener el temor de Dios en nuestro corazón nos abre un panorama mucho más grande que la gente que está allá. Y con todo respeto lo digo, porque a veces la gente como que si no pudiera entender cosas de estos principios de autoridad, se les hace tan complicado, tan un problemón así como de que los asusta. Y yo le platicaba, le digo, y tan sencillo que es, porque la Biblia nos lo enseña, pero para nosotros es como algo normal, porque siempre lo estamos viendo. Si usted ya escuchó el audio que le digo de programa que está basado en principios básicos de la vida, ahí vemos un ejemplo del matrimonio. Ahí el hermano usa, para explicar el principio de la autoridad, usa el matrimonio. Y digo, mira, qué curioso. Pero es porque el matrimonio, todo mundo sabe lo que es. Entonces es un tema fácil de comprender. Y decía, ¿verdad? Ahí empieza tupiéndole a las mujeres y luego, ay Dios, la mujer esté sujeta a su marido. Y dice bastantes cosas en 1 de Pedro capítulo 3. Y yo pensé yo, no, las mujeres me van a estar echando, oye, cállate ya, no digas tanta cosa. Pero es la verdad. En este manual o la Biblia nos enseña, toda autoridad viene de Dios. No hay, si tú le quieres buscar en otro lugar, en cualquier rincón, vas a ir si tú juntaras el hilo y vas a ir a dar con Dios, porque Dios es el autor de la autoridad. Él sabía que sin este principio las cosas no pueden funcionar, porque entonces cada país tiene que tener un presidente, un rey, un algo, tiene que haber una cabeza. Y yo le comentaba a mi hija, cuando tú, le digo, y deberías de dibujar eso para que lo tengas a la mano, dibujar así como un cuerpo de lo que ustedes quieran. Si quieren, si les gusta el gatito, dibujen un gatito. Si les gusta un caballo, pues un caballo. Pero imagínense que le pongan 2 o 3 cabezas. ¿Cómo se va a ver ese caballo o ese gatito? ¿Como un qué? Un monstruo, algo deforme. Y a veces así llevamos a cabo la autoridad en nuestras casas, empresas. Todo el mundo quiere mandar. Y todo el que quiere mandar es una cabeza. Entonces, imagínate tu caballito con 3 cabezas. Entonces, no se puede. Entonces, pero la gente allá a veces no lo entiende. Y entonces, para entender todo esto necesitamos fe. Y por eso decía aquí Efesios 11:6, que si no tenemos fe, va a ser imposible acercarnos a Dios, agradarle a Dios y tomar la enseñanza de Dios. Pero ¿qué pasa? Si tenemos fe, vamos a caminar en victoria, porque dices, a mí me pusieron a tal persona como jefe, pues yo le voy a obedecer, porque me tocó hacerle caso a él. Pero hay mucha gente que no se, pues es la soberbia y el egoísmo y todo eso lo que hace que una persona diga, ay no, ¿cómo me va a enseñar ella si estás tan chiquita? Creo que no sabe mandar. Y empezamos a tomar ideas de que no, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre que tú me vas a enseñar a mí? Y empieza el orgullo, empieza la vanagloria a afectarnos. Pero por eso es que tenemos que tener fe para poder ser bendecidos. Sin fe no vamos a acercarnos a Dios, no vamos a agradarle a Dios y ni vamos a ser bendecidos. Por eso necesitamos tener fe para podernos sujetar a quien nos pongan por ahí. Dice, el enemigo siempre nos va a querer mandar dardos que nos digan, esa autoridad ni la tomes, es más, no la reconozcas. ¿Y cuántas veces pasa
muchas veces pasa en el gobierno, ¿verdad? Que dicen, desconocemos a través de este escrito a fulano de tal, no lo reconocemos como nuestro presidente. Y hacen cosas como esas, pero es porque no han entendido. En Gálatas 6:7 tenemos ese verso tan conocido que dice, no te engañes, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si a mí me cuesta sujetarme, si a mí se me dificulta obedecer a mi jefe, aunque porque diga este tipo de cosas como les había dicho, ¿verdad? Cuando a mí me toque estar al frente, eso mismo me va a pasar. No quiera yo cosechar que todo mundo esté feliz con lo que yo le mande. ¿Por qué? Porque yo sembré desobediencia, chismes y cuánta cosa cuando a mí no me gustaba aquel que me mandaba. Entonces, hay un dicho secular, por ahí lo mencionamos también, y hasta le dije a mi esposo, dilo tú porque tú eres el autor en estas regiones de eso. Pero él lo aprendió cuando él estaba en el ejército. Y ahí ahí sí, la autoridad es algo, no sé cómo le decían, qué palabra, pero era lo más importante. Y les enseñaron esto que dice, tan noble es mandar como obedecer, pero mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Y esto pues nos da la enseñanza de que si yo quiero un día recibir una buena respuesta, pues yo ahora que me toca estar en sujeción de alguien, debo hacerlo. Y mi mamá, cuando nos enseñaba, ¿verdad?, de chiquillas y de adolescentes por ahí, ella nos ponía a hacer el quehacer o que la sopa o que cosas, ¿verdad? Y decía, tienen que aprender a hacerlo. No importa que alguna a lo mejor de mis hermanas decía, ay, pero ¿y si soy rica o así? Dice, pues aunque seas rica, si vas a tener una muchacha, una señora que te ayude en la cocina o en la limpieza, tú tienes que saber cómo hacerlo, si no, ¿cómo le vas a decir que te lo haga? Te va a hacer lo que ella quiera y tú no vas a poder decirle nada. Entonces, es un principio que siempre, sí o sí, como dicen los jóvenes, tiene que hacerse para poderlo, que funcione bien. Y no sé si a ustedes les tocó, pero ayer, antier, vi ahí en el celular, ¿verdad? Estaba una muchacha jugando fútbol, creo, y viene el árbitro, pues sí era fútbol porque le sacó la amarilla. Le dice, pues no sé qué le dirán, tenga. Y la muchacha bien enojada se regresa y lo escupe. Y yo dije, ay, qué grosera. O sea, ese árbitro es una autoridad ahí en el juego. Le guste o no a todos los jugadores o jugadoras que estén por ahí. Para eso si no hubiera árbitro, yo creo que se pelearían, se jalarían los cabellos y se pegarían en las rodillas o donde no deban y todos harían lo que sea, pero hay una autoridad que le dice, usted se está portando mal, tenga. Entonces ella reversea y lo escupe. Entonces pues el señor se enojó más y la corretea y le dice otra vez la amarilla, pero ahora también roja y váyase. Y digo, ¿qué necesidad hay? Si aprendemos a respetar las autoridades, nuestra vida va a ser más bendecida. Lo contrario de no obedecer las autoridades, aunque sea el semáforo en rojo, aunque no venga nadie y aunque todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Hay que obedecer. Si dice rojo es rojo y aunque no venga nadie, hasta que te toque verde. Esa es tu obediencia. Y ahí tú puedes practicar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos
ahora sí a ver esto del centurión. El centurión era ese jefe romano. Y al leer yo lo leí varias veces y en varias versiones para ver qué le podía sacar a este hombre. Pero como que tenía vergüenza, como que apenas estaba conociendo de Jesús ¿cómo se dice? Le estaba gustando el evangelio apenas, pero no se sentía digno. Ahí es lo que más se nota, es que él le daba mucha pena. No quería, no sé, o se habrá portado bien mal, que no se sentía tan indigno, que primeramente escogió a un grupo de ancianos judíos y les dijo, por favor vayan, denle en este recado a Jesús, porque él oyó que Jesús tenía autoridad y poder para sanar. Y pues él quería mucho a su criado. Entonces él estaba preocupado porque en la versión de Mateo, capítulo 8, dice que ya estaba moribundo, estaba muy malo el siervo. Entonces el centurión estaba preocupado y como lo amaba mucho, pues él ya no hallaba ni qué hacer, pero se acordó de lo que había oído de Jesús y se acordó de que él sanaba enfermos, entonces dijo, voy a intentar por este lado. Pero en vez de ir él, mandó a unos ancianos judíos. Y yo creo que él, pues como les digo, sentía pena o no sé por qué, pero ahí lo dice en varias ocasiones, y no quiso ir personalmente, y entonces dice, vayan, díganle por favor que venga a mi casa porque mi siervo está enfermo. Entonces, pues ya los ancianos vienen y pues ellos estaban muy agradecidos con el centurión, porque si escucharon ahí conmigo la lectura, les había construido una sinagoga, un lugar para adorar. Entonces ellos estaban bien contentos, estaban agradecidos con el centurión, porque dice, trata bien a los judíos. O sea, recordemos que los romanos eran los que gobernaban a los judíos en aquellos tiempos, porque los habían conquistado, entonces ellos les ponían impuestos, ellos eran la policía, ellos eran todo ahí, pero había algo especial en ese centurión, era bueno, trataba bien a los judíos. Entonces le dicen ellos, hazle caso a lo que anda, a ese recadito que te mandó. Y vemos que él se sentía indigno, pero le dijo, dile que solamente diga la palabra, porque cuando ya se estaba acercando Jesús le dijo, sí, está bien, voy a ir para allá con él. Y cuando ya se andaba acercando, manda a otra gente. Ya Jesús iba, ya había echado la vuelta, pero le dio más vergüenza, que dijo, discúlpame Señor, pero es que no soy digno de que pises mi casa. O sea, qué tan, ¿cómo le diremos a esto? Cómo él se sentía redarguido, que no quería que Jesús, no sé nosotros qué haríamos si Jesús viniera y quisiera ir a la casa, que viera lo que hay en la casa. ¿Lo dejaríamos o nos daría pena como el centurión? ¿Quién sabe, verdad? Hay que pensar eso. Pues el centurión dijo, si quieres no te molestes, ahí llega hasta la esquina. No vengas a mi casa porque soy indigno, pero tú di la palabra y sé que mi siervo va a sanar. Entonces empezó a aplicarle la cadena de autoridad. Y ahí es lo que es muy interesante para que lo tengamos siempre presente. El verso 8, porque le dijo, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y volviéndose dijo,
no he hallado en Israel tanta fe como este. Esta es la versión de Reina Valera, en la que vimos, decía, este hombre romano ha creído más que todos los demás. Este centurión, me puse a checar y dije, a ver, si era centurión, pues ya sé que dicen que él cuidaba a 100. O sea, él tenía a 100 bajo su cuidado. Yo no sé cuántos tengan ustedes bajo su cuidado. Si con 5 batalla uno, ¿verdad? O sea, si tienes ahí bajo tu cuidado, mandas a uno a hacer una cosa y luego no la hizo, y ay, pues a dónde se fue, y así. Pero él tenía 100. Entonces chequé, y el de arriba de él es el cónsul, o sea, era el general en jefe. Él estaba a cargo de una legión, creo que una legión son 1000. Y abajo del centurión estaban los prefectos, que eso se cuidaba nada más la caballería y las tropas. Entonces, él sabía cómo funcionaba la autoridad. Él sabía que él debía ser obediente al que estaba arriba de él, que era el cónsul, pero los que estaban abajo de él estaban obedientes para con él. Él sabía esta cadenita, y a lo mejor tú estás, aquí hay una cadenita, aquí en la iglesia está el pastor, los líderes, y nosotros tenemos que estar bajo ellos en cada área, ¿verdad? Los que hablan aquí, los anuncios, están con el encargado del, no sé cómo se llama, el diácono de los avisos, vamos a ponerle así. El de la alabanza, el líder de la alabanza, los de la alabanza están bajo la autoridad del líder de alabanza, y así. Entonces, en lo de escuela dominical también se funciona mucho, ¿verdad? Nomás que aquí no tenemos tantos. Pero el director de escuela dominical cuida a sus maestros de los grados de los niños, ¿verdad? Entonces, todo va en cadenita. Entonces él le dice, aplicó bien profundamente esto y le dijo, Señor Jesús, di la palabra. O sea, esto es profundo porque no se lo iba a decir, por decir, joven, vaya y sane al enfermo que está allá en la calle fulana de tal. No, se trataba de hablarle a la enfermedad. Se trataba de atar, reprender el espíritu de muerte. Era algo espiritual y él lo conocía. Porque le dice, maestro, di la palabra desde la esquina si quieres. Y yo sé que donde tú digas la palabra, mi siervo sanará. Él está hablando de un ámbito espiritual. Pero él le aplicó lo que él sabía en lo literal, en su trabajo. Dice, yo le digo al joven, ven, y viene. Le digo al otro, ve, y va. O sea, ¿cómo él captó que lo terrenal, si se hace así, cuánto más en lo espiritual? Y nosotros estamos sumergidos en lo espiritual. Es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos, que si aquí en lo secular, en tu trabajo, eres bien bueno, obediente, haces todo con limpieza, con todo lo más excelente, pues en lo espiritual vas a hacerlo mucho más. Pero ¿qué tal si encuentras a alguien que le dices, a ver, sus reportes, joven, y le trae todo por sin ningún lado, roto o arrugado o no lo hizo? Ay, jefe, ¿qué cree Permítame tantito porque no sé dónde quedó mi folder. Pues va a decir, si es lo tuyo, es tu trabajo, ¿por qué no sabes dónde está? ¿Verdad? Entonces vas a decir, aquella persona anda mal. Entonces, qué tremendo que este hombre, que este centurión se atrevió a hablarle así a Jesús, sabiendo que aunque su siervo estaba muriéndose, él sabía la autoridad y poder de Jesús. Por eso él se animó a decirle eso. Y tú y yo también tenemos que aprender a usar la autoridad para lo espiritual, tanto como
en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros hijos. Cuando nosotros agarramos de Dios el principio de autoridad y lo ponemos en casa, toda tu casa va a estar funcionando perfectamente bien porque Dios está ahí en medio de ustedes. Y cuando vayas tú afuera a trabajar, tú te vas a llevar esa autoridad contigo, ese respaldo de Dios. Entonces, allá vamos a hacer luz en donde estamos trabajando o donde estamos haciendo todo eso. Ahora vamos a ver, vimos ya entonces que a través de la fe de este varón, de este centurión, pues vimos cómo Jesús le dijo, él se sorprendió porque él era romano, no era judío. O sea, hagan de cuenta que era alguien nuevo, extranjero, y supo que en Dios había poder para sanar. Y a veces, por ejemplo, nosotros vemos, pues, nos duele algo, vamos a suponer, y que decimos, ay, deja ir por una pastilla fulana. En vez de decir, Dios, en el nombre de Jesús, con tu autoridad, yo bendigo mi cuerpo y ato y reprendo este dolor. Espíritu de dolor, vete, déjame. Háganle así y van a ver, en el nombre de Jesús tenemos autoridad. Hay poder en esta boca. Aquí tenemos vida o muerte. Lo que queramos, eso va a salir. Entonces, vamos ahora a lo que nos dice en Romanos capítulo 13. Del verso 1 al 6. ¿Ya llegaron? Amén. Les voy a invitar para que me ayuden a leer. Son pocos versos, son del 1 al 6. Romanos capítulo 13, vamos a leerlo juntos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahí podemos darnos cuenta de mucho de lo que nos pasa en nuestra sociedad. A veces estamos en desacuerdo, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos cobren tanto de esto, tanto del otro, si ya pagamos esto, ¿para qué nos cobran esto? Y renegamos, ¿verdad? Porque la verdad es que sí, es mucho. Muchas veces se cae en el abuso en cuanto a las autoridades, pero no nos vamos a meter en que si lo están haciendo ellos mal o bien. Simplemente vamos a tomar lo bueno que viene de Dios. Toda autoridad dice aquí que Dios la pone. A veces, por ejemplo, no vamos a decir nombres, pero pues no nos gusta tal alcalde, tal gobernador, que por qué es esto, que por qué es lo otro, que por qué es chavo o viejo, X, y que no sabe hacer las cosas o porque hacen errores.
estoy de acuerdo en que hacen errores, pero no está en nosotros el emitir juicios y decir, estamos en contra, esto y lo otro, y así. ¿Qué quisiéramos a lo mejor revelarnos así? Pero dice aquí que debemos someternos. Aquí lo malo o lo dañino es que el ser humano echamos a perder las cosas. Somos los seres humanos los que hacemos que todo esto no sea como lo que Dios pide. Yo me acuerdo de que en los libros de usos y costumbres de los judíos, que una vez leí, nada más una vez, no lo prestaron, ahí venía que cada ventana que ellos ponían era un impuesto. Por eso las casas de los judíos tenían, o siempre vemos, y si ustedes ven un panorama de un pueblo de allá, muchos no tienen muchas ventanas porque cobraban mucho. Si acaso ponían una. Si pasaban por tal camino, si era empedrado, cobraban, si era de tierra, tal vez era menos y así. Cosas de esas era lo que cobraban los romanos a los judíos y ellos se molestaban. La Biblia enseña, ¿verdad?, cómo la gente no los veía bien por eso mismo, porque ya desde antes abusaban de estos cobros. Pero pues Zaqueo nos enseña que él se arrepintió y él dijo, si a alguien le cobré de más o le robé, yo se lo voy a dar 4 veces. Qué bueno que Zaqueo hizo eso. Pero seguramente había muchos haciendo eso mismo, que es lo mismo que pasa hoy por hoy. Y no los defendemos, pero dice la Biblia, cada uno va a dar cuenta de sí. Así es que así vamos a dejárselo a Dios, que Él se encargue de juzgar. Pero sí es importante el ser sujetos. Voy a darles un ejemplo que una vez también aprendí, porque en la escuela siempre hay cosas, ¿verdad? Cuando uno tiene niños o en la secundaria. Pues resulta que los maestros son la autoridad en la escuela. Papá y mamá son autoridad, ¿dónde? En la casa. El jefe es autoridad en la oficina o en la empresa. Entonces, cada uno tenemos su jurisdicción de autoridad. No quiero decir que como padres bajemos la cabeza y hagamos caso omiso si vemos un daño en nuestros hijos. No digo eso. Pero sí digo que a veces hay padres, que ustedes mismos los han de haber visto alguna vez, que van y se pelean. Y ustedes saben que el chiquillo por el cual anda peleando esa mamá o ese papá es bien destroyer. Hace puros males en el salón y rompe cosas y abusa y toda la cosa, pero su mamá o su papá viene a decir, a mi hijo no me lo trata así, que esto y que el otro. Y van y se pelean y dejan en ridículo a la maestra o al maestro. Ese tipo de cosas no se deben de hacer, porque cuando yo voy y por ejemplo, mi hijo me dice, ay mamá, la maestra esto el otro, debemos checar siempre todo esto, pero no ir así sin saber si fue cierto o no, y decirle, a ver, usted maestra, aquí que y trapearla y toda cuanta cosa, porque le estamos enseñando a nuestro hijo a no sujetarnos a la autoridad. Y la autoridad en la escuela es la maestra y la directora. Y una vez que yo quise no hacer eso, ¿verdad?, pero sí dar una opinión o algo, en la escuela nos dijeron, o en una junta de padres, algo así, dijeron, ayúdenos con sus niños para que ellos también aprendan a sujetarse a las maestras, porque si no, no hay orden en la escuela. Y sí, me ha tocado ver. Entonces, es importante saber que aquí, por ejemplo, el líder, el pastor, es la autoridad. En el hospital, pues el doctor. Y así en cada parte. Y no podemos nosotros ir a hacer y deshacer y dejar en mal a la persona. Pero cuando alguna cosa hay mal,
hay una cosa o algo que se llama apelación. Cuando algo está mal y alguien está en autoridad y tú estás abajo, tú tienes la apelación con prudencia, con sabiduría, de llegarle a aquella persona con respeto a ponerle delante el panorama que tú estás viendo y que tal vez ella o él no. Pero siempre con respeto, ¿verdad? Para no, que no digan, ay, el hermanito, mira, ni se sujeta, ¿verdad? Entonces, tenemos que someternos a las autoridades porque Dios las ha establecido. Entonces, dice aquí que si nos oponemos, a ver, dice aquí en el verso, ahí en el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Cuando nosotros no queremos obedecer algo que nos dijo una autoridad, estamos poniéndonos en contra de Dios. Es por eso que no nos conviene tener a Dios en contra. Y en la casa, pues la autoridad es el papá. Enseguida sigue mamá y luego los hijos. Y es bien importante que papá y mamá estemos de acuerdo para que así los hijos sepan ver cómo es que la estructura de autoridad está funcionando en casa. Porque hay niños que dicen, le digo a papá, papá esto, lo otro. No, entonces voy con mamá. Mamá, sí, bueno, ya le gustó esta respuesta, entonces se va por acá. Y así van checando y cambiando cómo funciona ahí la cosa, o sea, nos toman la medida. Por eso es que los papás siempre tienen que estar de acuerdo en la disciplina sobre todo, porque cuando hablamos de autoridad, hablamos también de disciplina, van juntos. A veces la disciplina no la queremos usar por flojera, la verdad es que es por flojera porque hacer disciplina en casa nos lleva unos 15 minutos. Más o menos, en decirle al niño qué hizo mal, por qué le voy a dar varita y después abrazarlo y orar por él, nos lleva como unos 15 minutos. Pero si andamos corre y corre y no, nada más le damos el coscorrón, y vas a ver, luego voy a hablar contigo y ya me voy, pues no. Por eso en nuestra actualidad no hay disciplina en muchas partes, hablando de los niños. ¿Por qué? Porque andamos corriendo los papás. Entonces, sométase toda persona a las autoridades si queremos que haya bendición de Dios, porque si resistimos, resistir es decir, no, yo no voy a hacer caso, no, vamos a acarrear condenación. Entonces, cuando nosotros somos la autoridad, ahí va para cuando nos toque, porque a todos, ya les digo, siempre nos va a tocar algún día, pero nos va a tocar ser autoridad. Entonces vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, mi esposo siempre dice, ¿quieres conocer a una persona? Dale autoridad. Y yo, ¿a poco? Sí. Y sí lo hemos visto. Le dices, señorita fulana, de hoy en adelante usted va a ser la encargada de dar permiso de salir por aquí o algo. Nada que la persona como decimos, se le sube y ya no hay quien la pare. Y empieza a lastimar a la gente, empieza a obrar mal y ese es el peligro. Por eso es que hay que aprender siempre a sujetarnos para cuando nos toque. Es una grande responsabilidad ser ejemplo y buen ejemplo. No vamos a andar haciendo malas cosas porque un buen líder, no cualquiera puede ser buen líder. Yo estaba viendo eso y digo, caray, ¿cómo? ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no le da miedo este principio? Pues sí, hay gente allá afuera que le da miedo llamar la atención,
poner disciplina y prefiere decir, ay, no oigo, soy de palo. Y eso no es un buen líder. Eso no es alguien con autoridad, porque tiene miedo a aplicarla. ¿Por qué? Porque él mismo o ella misma no lo ha hecho. Por eso. Entonces, este es el consejo para que también nosotros seamos bien sabios y prudentes al momento en que nos pongan en autoridad. No abusar, no empezar a pensar, es que si yo soy la cabeza, todos se tienen que hincar delante de mí. ¿Qué les pasa? No, no es así. Vamos a ver, lo que Dios dice es el método para alcanzar la grandeza es ser siervo. Jesús nos lo enseñó. Y a veces nosotros decimos, pero es que si yo soy el jefe, ¿por qué me voy a agachar a recoger el papel? Háblenle a la señora de limpieza, por favor, que lo recoja. No, con tu ejemplo vas a brillar más, con la bondad de tu corazón. Entonces, debemos ser humildes y llevar el puesto que nos pongan, si es encargado de línea, de área, de los auditores o qué sé yo, hay que estar así bien firmes, todo perfecto, hacer yo mi mejor esfuerzo para impactarlos a los que tengo abajo. Porque así ellos van a decir, cuando yo sea jefe, como mi jefe, también voy a tener en limpio todo el reporte y también voy a darles papelitos de agradecimiento y también voy a hacer esto y también voy a hacer lo otro. Pero no enorgullecernos y maltratar a las personas con palabras antisonantes o humillantes, porque eso es lo que mucha gente confunde con autoridad y eso no es autoridad. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Marcos 10:44. Ahí tenemos en un solo verso este principio para alcanzar la grandeza. Cuando hablamos de las cosas de Dios, siempre Dios piensa de una manera diferente a lo que el mundo piensa. Y ahí es donde nosotros podemos ser luz. Dice, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y el verso que sigue dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A veces el ser humano tenemos equivocada la idea de que si vas a ser líder, no puedes ser sencillo, no puedes ser servidor, no puedes pensar en el bien de tu gente que tienes a cargo. Lo piensan mal, dicen, ay no se preocupan de nada. Si le duele a la secretaria la espalda o si esto, si lo otro, o sea, no le importa nada, porque él dice, yo tengo que así y ser duro, y lo confunden la autoridad con, como les decía, con ser dictador, ser autoritario. Pero aquí la Biblia nos enseña, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, ¿verdad? Y esta es la manera en la cual nosotros podemos aplicarla en todas partes donde quiera que vayamos. El que nos digan, o muchas veces les van a decir, ay, qué buena gente eres tú. Y ustedes digan, pues gloria a Dios, porque a mí me nace ayudar. No importa que tú estés acá, ¿verdad? Entonces, pues este es lo que el principio de la autoridad nos enseña, y yo quisiera que oremos en esta hora para que en nosotros siempre se vea reflejada esa humildad, que sabemos ser sujetos, pero también sabemos mandar. Pero recordemos, cuando estemos arriba para mandar, no hagamos uso
de las cosas malas que vemos que otros hacen. Tal vez a veces tengas que actuar seria o con una actitud, ¿verdad?, para que te respeten. Porque también una de las cosas, antes de que se me pase decírselas, nunca crucemos la línea que divide la autoridad. No caigamos en la familiaridad para que puedas hacer tu papel como autoridad. Pero eso no quiere decir que no seas una persona noble o una persona amorosa que ayuda al que lo necesita, ¿verdad? Pues vamos a orar y les invito a ponerse en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Él es el autor de la autoridad, del principio de autoridad. Y que Él sea obrando en nuestro corazón para que nunca llegue la soberbia a sacarnos de nuestras casillas y hacernos reaccionar mal. Amén. Y si tú en este momento, cierren sus ojos, en que vamos a orar, tú te acuerdas que has faltado a una autoridad, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Recordemos el ejemplo de David. Él era tan respetuoso de la autoridad de Saúl el rey, porque decía, no en vano lleva el respaldo de Dios. No por nada es él el rey, el que está ahorita gobernando. Él se arrepintió cuando aquel día le cortó el pedacito de su manto. Él lo hizo para poderle decir, mira, te pude matar, pero no lo hice, porque respetó la autoridad. Dios, te damos gracias en esta hora por esta palabra con la cual podemos entender que tú nos amas y tú nos enseñas a ser obedientes a las autoridades, porque es importante tener la bendición tuya por ser obedientes, a andar resistiéndonos en cosas aquí en nuestra ciudad o en donde nos movemos. Gracias te doy por cada uno de tus hijos en esta mañana. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto. Y te pido, Dios, que nos ayudes a cada uno a ser sujetos, a someternos a las autoridades, sea en casa, las mujeres sujetas a sus maridos, los maridos sujetos a Cristo, los hijos sujetos a los padres, y cada uno en su lugar, en su oficina, en su empresa, en el taller, donde quiera que ellos se desenvuelvan, ellos puedan ser un ejemplo de obediencia, para cuando ellos estén al frente, dirigiendo, sepan cómo gobernar. Gracias te doy por cada uno de estos niños, jóvenes y adultos que están escuchando esta palabra. Ayúdanos para ser obedientes en cada una de estas cosas. Queremos aplicar el principio de autoridad en todo tiempo. Ayúdanos para poder ser también buenos al momento de disciplinar o de llamar la atención. Que tú nos des las palabras, las estrategias con sabiduría para no ofender, para no lastimar a nadie. Gracias, Señor, por la enseñanza del centurión, porque sabemos ahora que hay poder en tu palabra, que si hay poder en la obediencia a las autoridades, ¿cuánto más hay en decir tu palabra con fe? Gracias te damos por esta palabra y bendigo a cada uno de tus hijos en esta hora. Bendigo su salida, su entrada desde ahora y para siempre, y que esta semana ellos puedan brillar como luz en medio de la oscuridad. Úsanos para ser ejemplo en nuestros trabajos y donde quiera que nos movamos. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. A ti la honra y la gloria.